Es recomendable que tomes nota de lo observado en el video, porque además de que pueden surgir evaluaciones al respecto, los mismos te servirán para tu desempeño profesional. Hola, estimados participantes, bienvenidos a otro encuentro del contencioso administrativo de la especialización en gestión judicial de la Universidad Bolivariana de Venezuela. Un placer tener otro encuentro con ustedes para ir, compartiendo saberes y conocimientos. Sin más preámbulos, entonces continuemos. Uno de los primeros aspectos que vamos a tocar aquí es el de las obligaciones tributarias. Las obligaciones tributarias es un compendio de actividades que tiene que realizar el contribuyente para el fiel cumplimiento de sus compromisos. Según el Código Orgánico Tributario venezolano del 2020 en vigencia, las obligaciones tributarias se clasifican en dos tipos, en las obligaciones tributarias formales y las materiales. Las obligaciones formales están contenidas en el artículo 155 del Código Orgánico Tributario y siguientes. Nos establece una serie de, actividades y compromisos que, a mi entender, es de tipo más administrativo para poder hacer todas las operaciones tributarias, apegado al principio de legalidad. Este tipo de obligaciones tenemos como el adecuado de inscripción en el registro fiscal, el famoso RIF, realizar las declaraciones en los lapsos indicados y una serie de requisitos que pueden consultarlo, como ya dije, a partir del artículo 155 de la mencionada ley. Las obligaciones tributarias de tipo material solo es una, tan sencillo como eso, que es pagar. Cuando usted paga, el contribuyente paga, obviamente ya cumplió con su compromiso de tipo material con respecto a la entidad de recaudación tributaria. Entonces les dejo esa parte allí porque es parte de lo que ustedes deben investigar, pero que esto es parte de la clase que deseo. Entonces, ¿qué son esas obligaciones tributarias y cuáles son? Den algunos ejemplos de allí. Otro aspecto que se toma en cuenta para esta clase es los medios de extinción de las obligaciones tributarias. Tenemos como el pago, obviamente, lo que habíamos dicho, que está establecido en el 40 del Código Orgánico Tributario. La compensación es más o menos lo que podremos decir cuando un contribuyente pagó de más tributo, surge la compensación que obviamente es de parte, a veces podría ser de oficio, pero sabemos que el Estado nunca va a perder, ¿no? Entonces, a instancia de la parte del contribuyente, solicita la forma de compensación y allí debemos recordar que el sujeto activo pasa a ser también pasivo y el pasivo pasa a ser activo. Entonces, una de las formas como extinguen esas obligaciones tributarias, cruzar, vamos a decirlo en ese término, a las deudas respectivas, lo que debe el Estado retribuirle o reembolsarle al contribuyente, más lo que actualmente el contribuyente deba, y cruzan. Entonces puede ser que queden totalmente anuladas entre sí o algún saldo a favor. Eso está establecido en el 49 del Código Orgánico Tributario. Tenemos la confusión, que está contenido en el 52 del Código Orgánico. La confusión realmente suele suceder cuando
el sujeto activo pasa a ser también pasivo al mismo tiempo. Dirán, bueno, ¿y cómo es esto? Podemos poner ejemplos. Muchas veces el Estado adquiere algunas veces propiedades para generar la sede de alguna institución. Cuando adquiere esa propiedad, vivienda, edificio, resulta que esa vivienda o edificio tiene unas deudas tributarias pendientes. ¿Qué ocurre? Que el quien lo adquiere, obviamente también adquiere esas deudas tributarias, y en ese instante es que el Estado se debe a sí mismo. Cuando eso ocurre, se establece lo que se denomina el procedimiento de confusión, donde se va a anular esa, digamos, obligación tributaria que tiene ese inmueble, puesto que el mismo Estado no se va a cobrar a sí mismo. Cuando ocurre eso, que se denomina la confusión, bueno, es ese tipo de procedimiento. En el caso de la remisión, sucede cuando, digamos, el contribuyente posee, digamos, dificultades para realizar el pago de sus obligaciones tributarias, y antes que se declare en un estado de insolvencia y que lleguemos a una incobrabilidad, pues, de esas obligaciones tributarias, el Estado le ofrece unas facilidades de pago de tal manera de que pueda el contribuyente realizar, pues, extinguir, pues, esta obligación tributaria, rendir, pues, digamos, el compromiso, cumplirlo, honrarlo. Entonces, esto opera tanto en el 53 del Código Orgánico Tributario como en la Ley del Régimen de Remisión y Facilidades de Pago de Obligaciones Tributarias Nacionales. Ahí salen los invito a que lean esa ley y vean cómo hacen el procedimiento de remisión, que entonces es donde ponen, pues, unas condiciones especiales de pago al contribuyente bajo el principio de la capacidad contributiva, es decir, de no ahogar, pues, el contribuyente, y poder todos estar al día con sus obligaciones tributarias. El otro procedimiento es la declaratoria de incobrabilidad como extinción, pues, de las obligaciones tributarias, establecido en el 54 del Código Orgánico Tributario. Él, a su vez, tiene un procedimiento que más adelante vamos a ver, y es cuando ya hay un caso de insolvencia total y absoluta por mucha remisión que pudieran establecer, es de forma imposible. ¿Cómo es esto? Bueno, puede suceder, dado un caso, que alguien tenga una deuda y fallece y no haya ni siquiera ningún tipo de herederos que sucedan esa deuda para poderla honrar, y no hay a quien, desde el punto de vista legal, cobrar. Eso es un ejemplo, ¿no? Otro es, ya ha sucedido, ¿no?, que hay, digamos, comerciantes o empresarios que se han ido del país y dejan su situación tributaria de una manera tan insolvente que el Estado tiene que hacer una declaratoria de incobrabilidad, puesto que es imposible, pues, hacer el cobro de ese tributo. Y hay otras causales más, ¿no? Pero me gustaría que averiguaran al respecto y lo discutamos en las clases, bien sea presenciales o virtuales. La otra forma de extinción, que si bien no sale como forma tal de extinción, sin embargo hay un parágrafo al final que establece que la prescripción también es una forma de extinguir la obligación tributaria. Por defecto, en Venezuela la prescripción está establecida para 6 años y para otras causales está extendible para 10 dentro de lo que establece el código. Sin embargo, la prescripción puede ser interrumpida cuando, digamos, la oficina tributaria, con solo enviar una notificación,
ese lapso de prescripción caduca completamente y vuelve otra vez el ciclo a contar desde cero, pues, hasta contar por lo menos 6 años. Ahí hay unas anécdotas de personas, pues, que han estado en una situación de deuda, que se mantienen insolventes, pues, en el tiempo y bueno, lamentablemente el organismo tributario tampoco ha hecho gestiones y se va consumiendo el tiempo. Eso suele pasar, no es algo raro, no es algo extraño, no es común, pero suele pasar. Entonces, ese es otro tema que tocamos aquí, las 6 formas, pues, de extinción que puede ocurrir de las obligaciones tributarias de los contribuyentes. Por otro lado, tocamos también los procedimientos administrativos tributarios. Es una serie de procesos o procedimientos que, según la naturaleza, cada uno tiene su particularidad y función, que realizan los entes, pues, de recaudación fiscal con respecto a los contribuyentes. Una de ellas, el primer procedimiento que está establecido en el Código Orgánico Tributario como un procedimiento administrativo, es la omisión, el procedimiento de omisión de declaraciones. Esto, bueno, su nombre ya lo indica, es cuando el contribuyente ha omitido algunas declaraciones y, bueno, hay un procedimiento que se realiza para ponerse al día, pues. Ese es someramente, ¿no? Tenemos el procedimiento de verificación, que está establecido en el 182 del Código Orgánico. Básicamente consiste en hacer revisión para, digamos, observar el fiel cumplimiento de los deberes formales. La persona puede ser citada a la sede tributaria o puede acercarse funcionarios al local comercial o establecimiento y hacer el procedimiento de verificación, chequear las declaraciones pendientes, algún tributo por cancelar, y bueno, eso tiene una serie de pasos o procedimientos que están desde el 182 en adelante. Tenemos luego el procedimiento de fiscalización y determinación, y allí es donde a veces ocurre una confusión entre verificación y fiscalización. Perdón. ¿Y cuál es? Bueno, es que mientras yo en la verificación estoy pendiente es de los deberes formales y algún otro vicio que pueda existir desde el punto de vista administrativo, la fiscalización y determinación es para buscar la existencia e inclusive la cuantía, obviamente, de la obligación tributaria o por forma contraria a su inexistencia. Eso está establecido en el 187. ¿Y cuál es la diferencia? Que mientras en la verificación puede ir un funcionario de la entidad tributaria, en la fiscalización tiene que ir muy precisamente un fiscal, es decir, un funcionario de esa entidad tributaria con competencia y funciones de fiscal. Tiene que ir con un permiso de los entes que dirigen esa entidad tributaria para realizar dicha fiscalización. Entonces es un poco más formal esta fiscalización y determinación, es ese proceso. Entonces la parte de fiscalización se parece mucho a la verificación en cuestión de revisión de documentos, pero la determinación es la que va a generar la cuantía de lo que deba, vamos a suponer que sí existe, entonces determina esa cuantía de esa obligación y puede hacerlo en base o con respecto a una base cierta o una base presuntiva impunible. Entonces, bueno, ¿y cómo es eso? Bueno, la determinación sobre base cierta es, bueno, cuando hacen la fiscalización se tiene toda la documentación, hacen los cálculos y ya determinan qué es lo que va a pagar el contribuyente
sobre base presuntiva es que a falta de ciertos documentos, bien sea porque extravío, pérdida, lo escondieron, buscando, digamos, entorpecer esa fiscalización, el ente o el fiscal hace la determinación en una base presuntiva, y que eso no va a ser tan definitiva, puesto que si luego hacen un nuevo cálculo en base a la base cierta, bueno, será sustituida sobre la base cierta. Lo importante de este procedimiento es que al final, así como al comienzo hay que verificar que el fiscal sea autorizado, al final debe existir una acta de reparo. Eso está establecido en el 193 del COD. Pero esta acta de reparo no sale al momento, o sea, después que se hace la fiscalización, están digamos, en la elaboración. Aunque tiene un periodo de entregas de 30 días, durante ese lapso, si la fiscalización y la determinación fue un poco fuera de lo establecido en ley, pudiera el contribuyente establecer o ejercer un recurso contencioso administrativo por violaciones. Es uno de los pocos actos que uno no requiere un procedimiento previo administrativo para ir a solicitar la vía judicial, igual que en la omisión de las declaraciones. Tenemos la repetición de pago, y fíjense que después tenemos recuperación de tributos. Muchos abogados, cuando hacen contencioso tributario, cometen, por desconocimiento o falta de información, suelen cometer errores cuando solicitan, o sea, en el petitorio, cuando algo se determina como repetición de pago o como recuperación de tributo. Si bien la esencia es lo mismo, porque ambas representan lo que es un reembolso del Estado al contribuyente, lo que hay que tener es muy claro y muy pendiente es que la naturaleza de cada uno de ellos. La repetición del pago sucede cuando haya existido un pago indebido del tributo, y eso está establecido en el 205. ¿Y qué es lo que te establece como requisito para efectuar luego una repetición de pago? Que según el 207 de la misma ley, te exige que debes haber pagado ese tributo indebido, pero bajo protesta. Es decir, uno hace la observación, se paga bajo protesta, pues, según el artículo 207 del COD, y se deja indicado en las observaciones, y que ellos sepan que fue pagado bajo protesta. Te harán un memo estableciendo que el contribuyente lo exigió bajo protesta. ¿Por qué? Porque eso va a ser uno de los requisitos sine qua non para ir a bien sea un recurso jerárquico, o que es del punto de vista administrativo, o bajo un recurso contencioso tributario, para poder solicitar el reintegro o el reembolso de dicho pago indebido. Fíjense que este es el procedimiento. Ahora bien, si hablamos de la recuperación de tributos, ya no es que es un pago indebido. La diferencia de la recuperación de tributos, de la repetición del pago, que mientras uno es bajo las modalidades de cancelación tributaria, la recuperación de tributos más obedece a lo que se denominan políticas públicas tributarias. Estas políticas públicas tributarias obedecen más a leyes como la ley del impuesto sobre la renta, por dar un ejemplo, y en la ley del IVA, establecen ciertas condiciones que te pone el Estado, es decir, políticas públicas tributarias, para darle como incentivo a la cancelación de tributos, tales como que, bueno, si pagas antes de tal día, se te hace un descuento, te damos unas facilidades de si lo pagas después de tal día o tal. O sea, hay una serie de beneficios que le ponen al contribuyente para que pueda efectuar los pagos de tributo. Incluso se habla también de lo que se denomina
en cuestiones aduanales hay un tipo de tasa que se llama el drawback. El drawback es a nivel internacional, eso se hizo bajo el convenio de Kioto, están como 160 países y todos lo establecen, que para incentivar las importaciones y sobre todo las exportaciones, se les hacen unas facilidades a dichos contribuyentes donde los aranceles de exportación a veces son muy asfixiantes, y bajo esta tasa llamada el drawback, una vez que hagan los envíos, el Estado a cada cierto tiempo le hace un reembolso de las tasas que fueron cobradas para las exportaciones, de tal manera de que le dé incentivo a las exportaciones y haya un intercambio mayor de mercado. ¿Qué sucede ahí cuando a veces el ente de recaudación entonces no hace el desembolso correctamente de ese drawback? Y es cuando se procede al procedimiento, me valga la redundancia, a partir del 211 del Código, de una recuperación de tributos, pero debido a que ese reembolso, su naturaleza viene de políticas públicas tributarias, ojo con eso, que es muy diferente a un cobro indebido de tributo. Está el procedimiento de declaratoria de incobrabilidad, que es uno de los medios de extinción que estamos hablando de la obligación tributaria. Bueno, él tiene el procedimiento allí a partir del 219 de la ley tributaria y establece, bueno, los pasos y procesos para efectuarlo. El resto de los procedimientos que dice cobro ejecutivo 226 del COD, intimación 222 del COD y las medidas cautelares 239 del COD, si ustedes observan la lámina, está con asterisco. Yo ahí hicimos un punto de discusión, puesto que el cobro, la intimación y medidas cautelares, si bien fueron introducidas en esta ley, uno ve un poquito esa parte constitucional algo transgredido, puesto que uno ve que estas funciones son más propias del ente judicial. Bueno, para hablarlo de una manera más, digamos, sencilla, es imposible porque el sujeto activo tenga las facultades como de juez, si es una de las partes. Está el sujeto activo, está el pasivo, que es el contribuyente. Entonces, obviamente, para ese tipo de operaciones, como el cobro ejecutivo, intimación y medidas cautelares, debería estar en manos de un tercero que serviría como juez para darle un poquito de transparencia a esas actividades. Sin embargo, aquí, siendo una de las partes involucradas, tiene un poder dado pues bajo esta ley que no, bueno, de mi punto de vista no comparto, bajo ese principio de transparencia de que debería ser un ente, digamos, totalmente aparte o fuera de las partes, ¿ok? Sin embargo, bueno, los procedimientos son tan similares y semejantes como los de cobro ejecutivo, intimación y medidas cautelares que existe en el Código de Procedimiento Civil. Ante todos estos tipos de procedimientos, podemos hacer una solicitud de consulta. Eso está en el 260 del COD. La única que es una especie de revisión. Este tipo de consulta, la condición es que debe poseer una cualidad jurídica para ello. Si de existir tasas por cancelar, hay que cancelarla, y que no exista procedimientos pendientes. ¿Ok? Durante ese procedimiento de consulta es una de las pocas veces que no se aplica sanciones o multas durante ese procedimiento. Con respecto, digamos, a los remedios, como digo yo, bromeando un poco, sobre cómo actuar ante algún ilícito, vicio, hasta recurso de hecho, vamos a decirlo así, una vía de hecho, disculpen, de esos procedimientos anteriormente explicados, tenemos los recursos administrativos tributarios.
Si observamos, tenemos la revisión de oficio que está en el 266 del COD, pero esta revisión de oficio, como lo dice el dicho, de oficio, es decir, el ente tributario sospecha o ve u observa algún tipo de vicio, alguna nulidad posible en un acto realizado por ellos, bueno, ellos hacen dicha revisión con el fin de corregir ese acto administrativo o tributario anormal. Luego tenemos el recurso de revisión, está en el 283 del COD, que se busca es impugnar, pero obviamente resoluciones que ya han sido concluidos, que estén totalmente firmes. Entonces, este es un recurso que después de, incluso se utiliza mucho, por ejemplo, una vez que la sentencia en contencioso tributario haya dictado a favor del contribuyente, con ese fallo se le pide al ente, bajo un recurso de revisión más la sentencia, la anulación completa de esa resolución, pues que ha sido violatoria o que posee alguna nulidad. Entonces, lo que nos conlleva al último recurso, el recurso jerárquico que está en el 272 del COD. Porque pongo un asterisco en la lámina, porque digamos que es entonces el único recurso existente que el contribuyente posee, puesto que los ambos anteriormente descritos tienen que ver o con competencia del sujeto activo o posterior a un procedimiento judicial. Entonces, el recurso jerárquico es cuando se acude, como lo dice el dicho, y como, tan igual como en el recurso, en el contencioso administrativo, se va al superior jerárquico, la autoridad, pues, que sobre el que dictó dicho acto, para buscar solución previo a una vía judicial. Sin embargo, en materia tributaria no existe ese famoso dicho que decía que hay que agotar previamente la vía administrativa para ir a un recurso contencioso o por la vía judicial. Hay gente que, bueno, lo establece, y en pleno acto del recurso jerárquico se le puede solicitar comenzar, pues, la vía, digamos, judicial, ¿no? Esto es parte ya, digamos, final, pues, de la clase que se dio de manera de resumen, y quedamos con una evaluación para todos los participantes, donde debe cada uno elaborar un audio. Es decir, toman un celular, un micrófono, y van a dar una disertación acerca de los ilícitos tributarios, que son 3, establecidos en el COD, que son los ilícitos tributarios formales, los materiales y los penales. Esta actividad es de 15%, es decir, 3 puntos, a razón de 1 punto por cada tema, pues, que vayan a tocar. Tienen 6 minutos de audio para realizarlo. Una vez terminado dicho audio, bueno, lo cuelgan en el grupo de clase nuestra, pues, del WhatsApp. Espero que les haya gustado o hayan aprendido algo en este muy breve resumen, este viaje que hicimos de manera somera para poder llegar a lo que es lo nuestro, que es el contencioso tributario, y que es necesario, pues, ahondar un poquito más, puesto que para llegar allí hay que pasar por esa vía que hoy hicimos un breve recorrido, y hay que profundizar un poco más. Entonces, bueno, estamos pendientes. Hoy no hay videoclase, y entonces, bueno, que puedan oír con calma tanto el audio como este video.